Y bueno, tenemos en línea a nuestro amigo Pedro Pablo Agüero, que siempre nos está brindando buenos consejos útiles relacionados a nuestro hogar, a encontrar soluciones a ese día a día, sobre todo en la parte eléctrica, ¿no? Y vamos a hablar acerca de las protecciones eléctricas en nuestro hogar, algo que tiene muchísimo que ver definitivamente con el día a día de todos los venezolanos, porque bueno, las fluctuaciones, las bajas, los altos voltajes también, porque se habla mucho de bajón, pero realmente cuando hay bajón también hay subidón y todo eso pues afecta, ¿no? Así que bienvenido nuevamente, Pedro Pablo, a Café Vital. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu introducción, como siempre. Feliz de poder colaborar y participar en la útil labor. Sí, señor. Vamos a hablar entonces de qué tan importante son las protecciones eléctricas en nuestro hogar. ¿Por qué debemos tener protegidos nuestros equipos? Ok, perfecto. En cuanto hay dos tipos básicos de protección. Toda vivienda, tú cuando compras una vivienda, adquieres un tablero eléctrico donde está lo que la gente llama la brequera. Esa es la primera protección que tiene uno. Esta protección no protege los equipos. Esta es una protección para el cableado de la vivienda, para que los tomacorrientes y los cables no te dañen. ¿Y en qué consiste? Pues, estos breakers o termomagnéticos están calibrados a un consumo de corriente. Y ese consumo se excede, ellos se disparan. Con este consumo eléctrico dentro del cable, no lo funda, no lo quema. Entonces, de repente uno coloca, por decirte, una ducha Corona. Tiene un breaker con un amperaje muy bajo, constantemente se va a disparar el breaker. ¿Ok? Ahora, por otra parte, si de repente tú tienes una secadora y le pones un breaker con un amperaje muy elevado, el breaker jamás se va a disparar y eventualmente puede que el tomacorriente, ahí es donde vemos estas escenas de tomacorrientes derretidos, cables derretidos, y los equipos empiezan a fallar porque tienen una falla sutil, un pequeño corto, y como no tienen una protección adecuada, siguen trabajando, se va a trabajar forzado y se termina. Entonces, siempre hay que hay que tener en cuenta cuál es el consumo del equipo para colocar el breaker apropiado. Debe ser una persona con el conocimiento apropiado y colocar los breakers que corresponden. Okay. Y el otro tipo de protección es lo que uno normalmente como una ferretería eléctrica. Eso sirve para los picos, los llamados picos de luz, o cuando la luz se pone así como que intermitente, que va bien. Exacto. Entonces, ellas se cortan, se rompen, y cuando la corriente se estabiliza, ellos van en paso a la corriente. Okay. Hoy en día hay unos gobernadores de corriente que se están popularizando mucho, y los protectores de tensión. El borrador de corriente sirve para colocarlo en la entrada del tablero eléctrico y va a hacer la función de este protector eléctrico para toda la vivienda. Son muy confiables. Y está el otro, que es el protector de tensión. Por decir, uno está trabajando haciendo algo, una lavadora, qué sé yo, una nevera, y tocaste el metal y te da aquel corrientazo, ¿no? No sé si te habrás tenido una mala experiencia. Sí. La he tenido varias veces. He tenido esa mala experiencia más de 2 veces. Bueno, entonces este protector de tensión, él detecta que tú te estás llevando un corrientazo, para decirlo así, en palabras así, ¿no? Te estás llevando este corrientazo y dispara el termomagnético y no te electrocutas. Qué bueno saber que entonces esas son sí, eso es, hoy en día son los gobernadores y los protectores de tensión son recientes y es bueno tratar de implementarlo. ¿El tomacorriente del cuarto puede ser el mismo del tomacorriente del lavadero y del baño?
pues, se deberían usar distintos, es decir, por el uso que se da en cada uno de esos lugares. Perfecto, muy buena pregunta. Ok. El tomacorriente debe ir dado no tanto en la ubicación de la vivienda, sino en el tipo de equipo que vas a conectar. Porque de repente tú tienes un tomacorriente en la cocina y utilizas tu licuadora. Chévere, no hay problema. Pero llegas y colocas un air fryer y un microondas en el mismo tomacorriente. Entonces ahí hay que hacer consideraciones por el consumo eléctrico. Ese tomacorriente va a trabajar forzado o se va a terminar quemando. Okay. O de repente tú tienes tu tomacorriente al lado de tu cama, tu normal tomacorriente, y que es para una lamparita de noche o el reloj que te dice la hora en las noches y eso, y se te ocurre secarte el cabello. Nada más decir que tenga una cabellera grande, conectes su secador de cabello allí. Mira, como a la quinta, sexta vez, el pobre tomacorriente ya está marrón. Se está empezando a quemar su. Si es que no le explota, ¿no? Si es que no el chispazo, ya bueno, Dios lo que te pagaste. Exactamente. Entonces hay que siempre. Ajá. Sí, siempre hay que estar claro, hay que tener muy presente. O sea, equipos pequeños, todo tomacorriente te va a aguantar un equipo pequeño. Pero si empezamos a ver equipos que trabajan con cuestiones térmicas, una plancha, un secador de cabello, un microondas, un horno, una estufa, la cocina de 4 hornillas eléctricas, porque toda la secadora, la lavadora, son equipos que trabajan con calor y van a tener altos consumos. Entonces ahí, cuando vamos a colocar un equipo de sí, tener en consideración si era de combate. Igualmente la capacidad del breaker en el tablero. Ok. Es decir, que cuando compras estos equipos como freidoras de aire, que me parece súper interesante el punto, porque es un equipo relativamente nuevo, ¿no? Si nos ponemos a ver. Está muy popular. Sí, está muy popular su compra, sí. Y está muy popular, está de alguna u otra forma accesible, y más si lo quieres con planes de financiamiento, etcétera. Lo ideal es que antes de comprar el producto, pues valides si el tomacorriente que tienes en la cocina, más allá de que esté en la cocina, esté capacitado para, bueno, toda la carga, ¿no? Que te va a generar eso, todo el consumo que te va a generar eso, ¿correcto? Eso es correcto, pero estoy casi que un 95% seguro al decirte de que no tiene capacidad. Okay. Lo importante es cuando compres la freidora, ves el consumo de la freidora. El consumo de un equipo son sus vatios. Vatios es corriente, que es amperaje por voltaje. Entonces, todos los equipos son 110 voltios y tenemos los vatios, y ahí podemos determinar cuál es la corriente que consume el equipo. En base a ese cálculo, debemos ver si el tomacorriente lo va a tolerar, e igualmente el breaker, el termomagnético del tablero, va a soportar el consumo. Tanto puedes comprar primero el equipo, verifica su vatiaje, y en base a eso determina si tu instalación es adecuada. Ok, muy importante entonces que hayas establecido ese orden. Volviendo al punto de los breakers, ellos deben hacerse una sustitución cada cierto tiempo, más allá de si nos está funcionando o no. ¿Es recomendable un cambio? No, mira, un breaker te puede 30 años sin problema. Son equipos muy resistentes, están hechos, aunque parece plástico, eso no es plástico, eso es un material a base de baquelita. Y que soporta mucho, y como está dentro, no está expuesto al sol, entonces no tiene erosión y deterioro por el intemperie. Los breakers siempre están protegidos, están guardaditos. Ellos no. Ahora, si tienes la mala costumbre, por decir, de tener el breaker, vuelvo al ejemplo de la ducha Corona o del calentador, de que ese breaker lo enciendes y lo apagas todos los días para prender el calentador y apagar el calentador. Ese uso, él no está encender y apagar a cada rato. Él lo va a aguantar, pero no es lo no está hecho para adecuado. Eso. Claro, no es un switcher. No es un switch, él es una protección. Exactamente. Él va a aguantar, pero lo más seguro es que ese breaker tenga una vida útil mucho menor a lo de los otros breakers. Ok. Sin embargo, hay unos que se usan para el calentador de agua. Esos sí están más capacitados para ese uso diario, ¿no?
Sí, tú puedes, como en la oportunidad anterior mencioné, es conveniente al calentador de agua colocarle su propio break, ¿okay? Con una capacidad de amperaje apropiada, alrededor de los 20-30 amperios, según el tamaño del calentador. Entonces, y siempre está encendido. Se regula el termostato del calentador, no hay problema. Pero no es conveniente estar pasando el switcher, pero el breaker, constantemente, no es recomendable. Ese dato que estás indicando es interesante, es decir, podemos dejar el calentador encendido todos los días, todo el día, y él se va a regular. Perennemente. Sí, él trae una pieza que es el termostato, está por la parte de justo que el termostato gobierna la resistencia térmica que tiene el calentador adentro, y él pide su temperatura y cuando llega a un punto se apaga. Apaga la resistencia. La temperatura baja, él se autorregula. Sí, por eso vemos también que tiene todos los calentadores tiene que ser 30, 60 y 90 grados, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos hablando de los calentadores más viejos, por así decirlo, ¿no? Los tipo tanque. Sí, ese es como el termómetro que le dice a uno que a qué temperatura está el agua adentro. Pero eso es simplemente una referencia de usuario. El regulador, el termostato está por debajo, lo justo donde está la resistencia. Y ahí es donde hay su regulación. Los supresores de pico son los mismos que los protectores de voltaje que estamos acostumbrados a ver en las ferreterías, que son cuadraditos, son distintos. Una cosa es un supresor de pico, otra cosa es un protector de voltaje. ¿Nos puedes hablar, por favor, al respecto? Ok. Hay notables diferencias. El pico suele presentarse cuando llega la luz. Como que viene de un golpe de corriente y se produce un pico. Este pico, el supresor de pico es un equipo y el regulador de voltaje es otro. El supresor de pico, al leer que la corriente está subiendo, el voltaje está subiendo mucho, se pone y espera a que se estabilice la línea, y cuando la línea está estable, permite nuevamente el paso. Ese es un supresor de pico. De hecho, venden regletas para de pico. El regulador de voltaje es otra cosa. El regulador de voltaje, ponte tú tienes un equipo que trabaja a 115 voltios, conectado a una línea de 115 voltios, pero de repente sube a 118. Llega el regulador de voltaje dentro de su circuito interno, baja a esa corriente a 115 y hace que, aunque esté entrando 118, salgan los mismos 115. Es un regulador, regula el voltaje de la corriente. Equipos muy completos cumplen ambas funciones, como por ejemplo corriente. Los gobernadores te permiten eso y te protegen toda la casa. ¿Cuáles serían los equipos que tú recomiendas que se les coloque un supresor de pico? O sea, los equipos dentro del hogar. Electrónicos. Es electrónico, un televisor de plasma, un equipo de sonido, todo lo que sea electrónico, todo aquello que tenga componentes electrónicos requiere. Una secadora que no sea digital, ni digital, es un equipo electrónico. Una secadora que sea analógica no lo necesita. Estas lavadoras que son de 2 tinas no necesita un supresor de pico. Pero lo que es un televisor de plasma, el toma corriente donde tú vas a colocar el cargador del celular, etcétera. Todo lo que compete a componentes electrónicos son muy frágiles, son muy delicados, son mucho más sensibles y requieren de una protección más intensa. Ahora equipos más rudimentarios, equipos un poquito más rudimentarios, te digo yo, el motor de una lavadora, un calentador, una resistencia térmica, una aguaplera, que no necesitan de supresores de pico. Pero sí, todo lo que es electrónico lo necesita. ¿Instalar un sistema de puesta a tierra es recomendable para todos estos escenarios de fluctuaciones? Es imprescindible. Imprescindible. O sea, aquí lamentablemente en Venezuela, aunque el Código de Ingeniería del Colegio de Ingenieros de Venezuela lo exige, es muy raro una vivienda con su circuito de puesta a tierra. La gente comete el de error
conectar la tierra de los equipos, de los tomas corrientes junto con el neutro. Porque la tierra es como para botar los excesos y el neutro es para cerrar el circuito. Entonces, claro, el equipo va a dar la lucecita verde, pero no está cumpliendo su función. Comprendo. Ok. Y hablemos ahora también acerca de los respaldos de energía. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cómo lo podemos tener en el hogar, no? Ok, bueno, fíjate tú. Un respaldo, voy a apelar un poco a la jerga popular. Sabes que a veces uno esconde en la cartera un billetico de $5, de $10. Eso es lo que por ahí llaman la caleta. Sí, señor. Entonces, el por si acaso, el llegue, etcétera, ¿no? Bueno, hoy en día, hace tiempo, pero hoy en día se ha hecho más necesario. Tú puedes tener lo mismo en lo que se refiere a la corriente eléctrica. Tú puedes tener un acumulador que es algo parecido a la batería de un carro o inclusive una batería de carro en tu vivienda con cierta cantidad de energía. Esta energía la puedes sacar de esta batería utilizando un equipo conocido como inversor de corriente. Y mandas esa energía a tu vivienda cuando llega un corte de luz. Entonces tú tienes un respaldo eléctrico utilizando este equipo, la batería y el inversor de corriente. Eso te ayuda a no quedarte sin luz por lo menos X cantidad de horas dependiendo de la capacidad de la batería. Es lo mismo como el billetico en la cartera. Si es de $5, bueno, puedes ir, digo yo, de chacadito a no sé, pasó Venezuela. Sí, ahora, si tienes un billete de $100, bueno, vas del Valle a Taurimare, pues. Sí, señor. Está buena esa analogía. Ahora, ¿y tú conectarías a todo el sistema eléctrico de la casa o a los esenciales? Es decir, donde está la nevera, donde está la lavadora. ¿Tú puedes hacer la conexión total de la casa? Se pueden hacer conexiones específicas. Vas a poder conectar tus equipos. Si es una batería pequeña, una sola batería de 12 voltios, por decir, pues puedes poner el router, el internet y unos 4 bombillos. Ahora, si tienes un arreglo de 8 baterías y las baterías son de 100 amperios, a gran capacidad, bueno, entonces puedes conectar toda la cocina, puedes utilizar tu secadora, tu estufa, bañarte, etcétera, los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Pedro Pablo, déjanos por favor tu cuenta en Instagram y número de WhatsApp para las consultas, para los servicios que tú prestas, no solamente en la parte de electricidad, sino también en carpintería y otras áreas de servicios generales. Eso es correcto. Bueno, mi cuenta de Instagram es Dela, con P pequeña y doble L, y Cucine, con C, Cucine, Dela Cucine. Cualquier necesidad que tenga es 0424-509-6332. Y ahí con todo gusto atendemos. Perfecto. Muchísimas gracias a Pedro Pablo Agüero, que estuvo compartiendo con nosotros el tema de las protecciones eléctricas, particularmente para el hogar. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional, y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas.